hermano, para nuestra meditación en esta mañana, primeramente en Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, un versículo más que es muy importante en esta mañana para lo que hemos de considerar, está en Romanos capítulo 6, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora bien, el apóstol Pablo acá nos está diciendo en ambos lugares: si habéis resucitado con Cristo. Quiere decir que, como le escribió a los romanos, le está escribiendo a los colosenses y para nosotros también, de que hemos resucitado con el Señor. Ya el cuerpo viejo está destruido, no existe más. El Señor nos ha puesto en el crisol, ha hecho una nueva criatura de nosotros, y entonces es como el divino alfarero que nos modeló, y ya somos una nueva criatura que vamos a caminar un nuevo camino. Somos aquellos transformados por el poder del Señor, ¿no es cierto? Así que ya, y nos insta aquí la palabra del Señor, por medio del apóstol Pablo, a mirar y buscar. Mirar y buscar. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Mirar las cosas de arriba. Es que a veces, hermanos, estamos mirando demasiado abajo. Es lógico que miremos y nos preocupemos por nuestro hogar, nos preocupemos en nuestra casa, que tengamos todo lo necesario. Es muy bueno, está bien. La tecnología avanza y tenemos que vivir de acorde a como avanza todo el mundo. Pero la palabra del Señor no la descuidemos. Busquemos las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque esto nos va a hacer bien. Ahora, ¿qué hay en los cielos? ¿Qué cosas maravillosas el Señor está preparando en los cielos para nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué cosas más lindas debe haber allá en los cielos que no nos atraiga tanto para que nosotros pensemos tanto en las cosas de acá y no miremos como nos dice acá el apóstol Pablo: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es que a veces miramos los escarabajos, miramos para la tierra, miramos abajo y no miramos al cielo, no miramos para arriba donde está nuestro amado Señor. Y entonces ahí es donde fracasamos. Pero el apóstol sigue diciendo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué maravilla, ¿no es cierto?, de que nosotros hemos sido elegidos, hemos sido rescatados y entonces tenemos ese privilegio, ¿no es cierto? A veces pensamos: ¿cómo es posible, no es cierto?,
¿Cómo? Y tantas cosas, tantos hombres, tantas mujeres tan buenas, y no llegan a alcanzar ese beneficio que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Y tantos que se le ha hablado y que tampoco llegan a comprender y entender el mensaje glorioso del Evangelio. Y hermanos queridos, nosotros tenemos esa dicha tan grande, aprovechémosla, aprovechémosla. Pero hay algo mucho más hermoso que todo esto. Hay algo mucho más hermoso que todo esto. Y nos lleva al versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, para eso tenemos que leer Primera de Juan, capítulo 2, acompáñenme por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hijito, permaneced en Él. Cuando se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Qué dicha más grande, ¿no es cierto? Se va a manifestar el Señor en nosotros, pero tenemos que estar alerta, tenemos que velar, tenemos que estar prestos, ¿no es cierto? Pero el capítulo 3 dice algo más. De esta misma Primera Juan, capítulo 3, versículo 2. Miren lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos, hermano, le veremos como Él es. Qué dicha más grande para el cristiano, qué dicha más grande para ti, mi hermano, mi hermana, para mí, verle cara a cara, al mismo Señor que murió en la cruz por ti y por mí. Qué dicha más grande, ¿no es cierto? Y ahora que dentro de breves minutos vamos a recordar al Señor, que cuando Él dijo, hagan memoria de mí, bueno, el apóstol justamente está hablando de la resurrección, ¿no es cierto? Si habéis resucitado. Bueno, justamente, Él murió en la cruz y venció a Satanás, venció al pecado, venció al mundo, pero también venció la tumba. Y si Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él y le vamos a recordar en su resurrección. Ahora, hay algo más, hay algo mucho más, y con esto terminamos, hermano. Hay algo mucho más hermoso, que es, por ejemplo, para terminar, un versículo clásico de la Biblia que no podemos dejar de mencionar, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que en esta mañana podamos recordar al Señor Jesús con estas palabras del apóstol Pablo, guiados por el Señor, a Romanos, a los Colosenses y a nosotros. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué sería de mí si no me hubieras
alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor.
es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
ustedes para compartir la palabra de Dios, y más en este tema tan lindo que nos toca tratar en esta noche. En la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 8. Dice así la Escritura: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bueno, nos encontramos con un pasaje especial que ha sido y será considerado por mucho tiempo especial y fundamental. Cuando hablamos de la roca, también tenemos que hablar de lo que es la piedra, roca y piedra, y vamos a tratar de establecer una diferenciación en base a pasajes que hay en el Nuevo Testamento. Fijémonos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16. Allí está el Señor con sus discípulos. Están en la región de Cesarea de Filipo. Y el Señor les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos de los discípulos dan su opinión, pero salta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces quedan grabados a fuego en las Escrituras las palabras del Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuánto se ha conversado de esto? ¿Cuánto? La maravillosa confesión que hace Pedro muestra la esencia del Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y lo que el Señor está diciendo sobre esta confesión que has hecho, sobre esta roca, sobre esta piedra, tú, Pedro, Petrus, parte de una piedra, parte de la gran roca, piedrecita, tú, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice a Pedro. En definitiva, lo que el Señor está diciendo acá, que sobre la gran confesión que Pedro ha hecho, él va a edificar su iglesia. Cristo edificará y levantará su iglesia. Es decir, que ya aquí aparece una diferenciación entre la roca, Petra, y Pedro, piedra o Petras. Es decir, un diminutivo. Y Pedro sigue en este pensamiento en su corazón. Y es por eso que también va a desarrollar allí en la epístola la enseñanza que tiene sobre la piedra viva. Y entonces tenemos que relacionar fundamental este pasaje. Y también en Mateo capítulo 21, el Señor Jesús le está diciendo a los fariseos: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores. Y aquí no se trata de Pedro, se trata de litos, es decir, una piedra. Un elemento que encontramos nosotros en las cercanías de las rocosidades, que se ha desprendido de una roca, una piedra. Pero esta palabra litos también tiene una hermosa enseñanza. No es solamente una simple piedra, como a veces se utiliza el término, sino también que esto sería fundamental entender que es la piedra de toque, es decir, una piedra negra que se utilizaba para pulir a los metales, para pulir el oro, la plata, era llamada la piedra de toque. Y así era también esta piedra principal que va a ser la cabeza del ángulo, como dice, la piedra que desechaban los edificadores. Una piedra que estaba allí, tal vez amontonada con otras que iban a ser dedicadas a una construcción. Pero es una piedra que debía estar en un ángulo especial para allí calibrar todo el edificio. Todos los cimientos que se levantaban iban en orden, y todas las paredes iban a ir siempre en orden a esa piedra angular. Y esa piedra angular que
servía para hacer el basamento de los fundamentos y del edificio, también era una piedra especial que era para pulir los metales. Y esto deberíamos tenerlo en cuenta para más adelante. Pero también cuando llegamos a Hechos capítulo 4, Pedro, cuando está predicando ante el concilio, compañero de Juan, dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Nuevamente, Pedro ahora se relaciona directamente con este concepto de piedra, pero no en referencia a su nombre. Es la palabra que no tiene nada que ver con Petra, sino con listos, con la piedra. La piedra que en el Antiguo Testamento los edificadores la habían desechado. Ahora Pedro, por primera vez, este pasaje que habían conocido del profeta, por primera vez Pedro le va a esgrimir este argumento. Esta piedra es Jesús. Aquí ya se identifica, arrancando en los comienzos de la iglesia, que el fundamento y que la piedra angular para el edificio que se estaba levantando, que era la iglesia de Cristo, es Jesús. Por eso dice, y este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Más adelante también tenemos nosotros en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice así, y ahora no va a ser Pedro, sino Pablo que va a decir estas palabras. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fundamento, cimientos y la principal piedra del ángulo es Cristo. ¿Qué son estos fundamentos? Dice allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pero el versículo 11 decía, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y el versículo 10 nos dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo se lo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cristo es la base del fundamento. Y al mismo tiempo ese fundamento está acuñado, está afirmado sobre la misma persona del Señor, es la piedra angular. Es la piedra angular. Y así llegamos entonces nosotros, después de estos pasajes que hemos visto así muy rápidamente, a 1 Pedro. Y poco antes del capítulo 2, de lo que hemos leído, está hablando acá ya... hablando el apóstol diciendo así, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores días por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sí, el Señor, el mensaje del Evangelio, ya preparado de antemano, ya destinado en el sentido de ordenado, ya fue ordenado, ya fue previsto la obra del Señor. Así como dice Pablo en Efesios, que Él fue predestinado y que nosotros somos predestinados en Cristo. Y Cristo es el Cordero predestinado delante de la fundación del mundo para que cumpliera el Señor el sacrificio que Dios estaba demandando, su justicia para redimirnos a nosotros de toda maldad, de todo pecado. Por eso dice acá Pedro, antes de considerar el pasaje especial nuestro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora bien, llegamos así al capítulo 2. Y dice, al empezar el capítulo 2, en el primer versículo, ya dice Pedro, desechando, pues, toda malicia, desead, versículo 2, como niño recién nacido, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis, si es que habéis gustado la benignidad. Ya Pedro, en tarea fundamentalmente pastoral, está aconsejando a los hermanos. Ya el Señor no está. Tal vez los muros de Jerusalén ya no están. Aunque
en su mayoría se piensa que estaban antes porque ya nadie hace mención, no se hace mención de la destrucción de Jerusalén. Esto es importante, pero ya está cercano el fin de aquella destrucción. Y el Señor está hablando de los creyentes, no solo de Jerusalén, sino a los expatriados en el Ponto, en Galacia y demás. Él está hablando y diciendo, hermanos, en la fe, desechemos cualquier sentimiento humano, cualquier malicia, y deseemos, como niños, el alimento, la leche espiritual. Si es que hemos gustado de la bondad del Señor, es decir, si es que hemos verdaderamente arrimado nuestro corazón a la persona de Cristo y hemos aceptado el mensaje del Evangelio, y si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Pone un objetivo aquí delante de los creyentes de aquella época, que estaban tal vez ya empezaron con los problemas en las iglesias y a sufrir determinadas persecuciones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Resistir como hizo cuando era joven Pedro con su espada y cortando la oreja de Malco? No. El objetivo de resistir en una época mala a vivir es desechando toda malicia, desear el alimento espiritual, experimentando que hemos sido hechos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que desechar todo y desear lo bueno, lo espiritual. Entonces, ¿cuál es la manera de fortalecernos para desear lo espiritual, para madurar espiritualmente? Dice aquí entonces, acercándoos a Él, piedra viva. Y ahora acá se empieza a caracterizar lo que es la obra, lo que es el Señor. El Señor es ahora como piedra. No es la roca ahora, no es la confesión de fe, porque la confesión de fe ya fue aceptada por los creyentes. Ahora el Señor pasa a ser tratado aquí como esa piedra que es necesaria valorar, porque no solamente está en los fundamentos, sino que está en la parte especial, principal, en aquello que mantiene el equilibrio de todo el edificio, que es su iglesia. Por eso dice, acercándose a Él, piedra viva. Fue desechada por los hombres, pero Dios la preparó y es preciosa. Y noten ustedes que aquí ahora empieza a hablar, también vosotros, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora nosotros, en la época que nos toca vivir, en la época que tenemos que sobrellevar ahora nosotros también, nuestros hermanos en el siglo I, nosotros ahora en esta etapa tan extraña que debemos afrontar, debemos tomar conciencia de que también somos nosotros piedras, pero piedras vivas como el Señor. El Espíritu Santo está en nosotros, nos ha vivificado, nos ha sellado con Dios con su Espíritu, somos propiedad de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros y debemos no solamente vivir en el Espíritu, sino también andar por el Espíritu. Debemos ser edificados, porque nosotros somos parte de una casa espiritual. Somos sacerdocio santo, como va a decir más adelante en el capítulo 2 también Pedro. Por eso debemos prepararnos para madurar espiritualmente. Debemos acercarnos a la piedra viva para poder crecer. Debemos acercarnos al Señor ¿para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. No solo tienen que ser sacrificios de calidad espiritual, tienen que ser aceptables por Dios. No pretendamos nosotros ser buenos adoradores y sacrificar al Señor si no nos acercamos a la piedra viva, si no dejamos que sea el cimiento y el ángulo estabilizador de nuestro ser. Si nosotros no damos cabida al Señor como el dueño de nuestra vida y el eje de nuestro levantar equilibrado, de un sereno andar en el Espíritu, nuestro sacrificio no va a ser bueno. Por eso luego sigue tratando el tema y dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. Por empezar, una promesa. El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a ensalzar, en la medida en que nosotros nos humillemos y escojamos y creamos en Él. Dice, y el que creyere en Él, en esa piedra, en el Señor, que es la principal piedra del ángulo, no será avergonzado. Oh, cuántas veces luchamos por nuestra estancia espiritual y material.
¿Cuántas veces pretendemos ser los mejores y no queremos pasar papelones delante de los demás? Queremos no solo que respetar a los demás, sino también queremos que nos respeten a nosotros. Y aquí el Señor está poniendo una condición. ¿Queremos nosotros no ser avergonzados? Debemos creer fervientemente en nuestro corazón, acercándonos y disfrutar de esa piedra viva. Esa piedra viva que es el ángulo de la iglesia, el ángulo fundacional, el ángulo equilibrante de una vida congregacional y de una casa espiritual. Es la única forma en la que Dios nos puede bendecir. Pero miren ustedes, no solamente se nos dice que esta piedra es escogida, ¿sí? Preparada, acondicionada para estar como piedra principal, piedra del ángulo, sino también que nos dice es preciosa. Aquí Pedro nos lleva a contemplar a través de las palabras del profeta las cualidades del Señor. El Señor no solo es el correcto ser ubicado en el lugar específico donde tiene que estar para que toda la obra de Dios se sostenga y cumpla los planes para la cual Dios lo preparó, sino también el Señor es precioso. Es un ser precioso. ¿Cuántas veces pensamos en la adoración y nuestros actos de adoración muchas veces son distintos, por no decir otra cosa? ¿Cuántas veces nosotros queremos adorar al Señor y terminamos una simple alabanza? ¿Cuántas veces hablamos y no adoramos? Tal vez el primer paso para una verdadera adoración es acercarnos a Él y contemplarle. No solo en el lugar en el que está, sino en las calidades, en las virtudes y en las bellezas del Señor. Así como Tomás fue convencido plenamente cuando puso su mano en las huellas de las heridas del Señor, así nosotros también tenemos que aprender a contemplar a nuestro Señor y Salvador, y ver que Él es precioso sin igual, limpio, sin pecado, sin mancha alguna, si pudiéramos ser como Él. Somos una palidísima y seremos una pálida imagen de lo que es el Señor en todo su esplendor y resplandor. Él es el que es, el que era y el que será. El pasado, el presente y el futuro en toda calidad eterna. Y así como el Señor fue transformado en su cuerpo en gloria, un día también nosotros seremos, y nuestra carne, nuestra naturaleza carnal quedará a un lado. Pero qué bueno es que contemplemos al Señor en su dignidad, en su majestad y en su gloria. Así como cuando ha resucitado y estaba allí entre la otra orilla preparando su pez para comerlo, pero estaba transfigurado. ¿Y qué habrá sido cuando el Señor descendió a las regiones más bajas de la tierra y se presentó ante los espíritus rebeldes para proclamar el verdadero mensaje de Dios, para que se dieran cuenta de lo que ellos habían perdido por ser rebeldes al mensaje de Dios? Ellos lo habrán tenido que ver en su plenitud, en su preciosura, en su dignidad divina, en su esplendor. ¿Qué peor o qué mejor castigo para aquellos que desobedezcan a Dios? El darse cuenta de lo que han perdido, de lo que han desechado. Pero ¿cuántas veces nosotros también perdemos el disfrutar la majestuosidad de nuestro Señor? No le consideramos aquel que es precioso. Lo dejamos pasar, lo dejamos pasar. Por eso dice acá, ahora después de hacer esta característica del Señor preparado, escogido y precioso, y de prometernos que aquel que confía plenamente en el Señor no será avergonzado. Seamos conscientes, el Señor no es deudor de nadie, de nadie. ¿Y cuántas cosas pasamos en nuestra vida cristiana? No hay un solo creyente, un hijo de Dios, que no haya tenido que pasar etapas, pruebas, circunstancias difíciles. Pero si supo honrar al Señor, el Señor nunca le ha fallado. Eso es una gran verdad. Si alguien dice, el Señor me falló, es porque nosotros le hemos fallado a Él. Es como aquel principio en 1 Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él nos amó de tal forma que nos está preparando para que podamos disfrutar nuestra dignidad y disfrutar de aquel que es precioso y tener su compañía siempre.
como aquellos que iban camino a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón? Desconocían quién era, pero sin embargo algo especial ya disfrutaban. Nosotros tenemos toda la palabra, toda la revelación de Dios. Y ya ahora no tenemos que preocuparnos por colocar el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia los apóstoles, pero el ángulo principal es el Señor, Cristo. Por eso qué herejía, qué anatema es aquel que pretende ser un apóstol del Evangelio en esta época. El fundamento ya está puesto. Nosotros somos siervos, deudores al Señor, que debemos anunciar su palabra, creer en Él plenamente y ver toda su belleza y grandiosidad. Pero sigue diciendo acá, para vosotros los que creáis, Él es precioso. Reitera nuevamente este concepto, pero para los que no creen. Para el Señor, para Pedro aquí, ahora hay dos grandes grupos. El que cree y el que no cree. El Hijo de Dios y el Hijo que se ha revelado, que ha caído bajo el poder de Satanás. Y esta es la gran realidad. Vivimos épocas de gran confusión y a veces tratamos de categorizar las distintas manifestaciones de la vida humana, que en realidad son todas pecaminosas, desde lo buenamente moral hasta las máximas aberraciones que estamos viendo en estos días. Unas son pecaminosamente suaves, como diríamos, y otras pecaminosamente agudas, tristes de ver. Y no hay aquí excusas. Es un solo grupo, los que no creen en el Señor, los que rechazan el mensaje del Evangelio. Por eso dice aquí, para los que creen, el Señor es precioso. Pero para los que no creen, repito ahora, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y aquí tenemos las dos palabras que hemos considerado antes, piedra y roca. Ahora, piedra acá es esa piedra de litos, la piedra principal del ángulo. Piedra acá es también ahora esa piedra que encontramos suelta en el camino. Y una piedra suelta en el camino, al caminante desapercibido, le hace trastabillar, le hace tropezar. Pero cuando el caminante va distraído y se encuentra con una roca y no la ve y se trompea contra esa mole, el peso es fuerte, tremendo. Y ese es el fin de todo hombre lejos de Dios, de todo aquel que ha rechazado la piedra angular. Los creyentes, los hijos de Dios, podemos ver, gracias a Dios, que el Señor es la piedra angular de su edificio, de su gran confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión está montada y sostenida sobre los fundamentos puestos por los apóstoles y el ángulo principal que es el Señor. Y esa roca, esa gran confesión, no ha de perder vigencia. Se mantendrá siempre firme, vigorosa, pujante, porque es la gran verdad de Dios que vino para el mundo, para el hombre pecador. Y agradezcamos a nosotros que estamos en este grupo de los que creen, de los que tenemos la piedra preciosa para disfrutar. Y oremos por aquellos en este mundo confundido que están en el grupo de los que rechazaron y que están ordenados, que están destinados al castigo eterno porque rechazaron el mensaje del Evangelio. No que Dios destinó de antemano que se condenaran, no. Acá Pedro va a decir también en su epístola que Dios la tardanza la tiene porque no quiere que ninguno sea condenado, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos los que han procedido al arrepentimiento pueden disfrutar de la piedra viva, del ángulo perfecto, de ese edificio sostenido por ese ángulo de piedra preciosa, el Señor. Aquellos otros que no han creído el mensaje del Evangelio han sido, y está preparado el castigo eterno, han sido ordenados, destinados para el castigo eterno, porque no creyeron, porque no usaron su voluntad para sujetarse a la voluntad de Dios. Por eso, hermano, qué hermoso es este pasaje. En esta época tan dura que nos toca vivir, esta época tan fuera de lo común para nosotros, que no imaginábamos tener que vivir cuando empezamos este año, cuando algo ha acordado nuestros planes para el futuro,
cuando nos vemos encerrados en estos pequeños aparatitos para anunciar el mensaje de Dios, cuando tenemos ansiedad de sentirnos reunidos así de esta manera, cuando a veces estamos en nuestras casas y nos parece que algo nos ahoga, no pensemos en el encierro como un castigo. Pensemos que el Señor está permitiendo esta cuarentena, este encierro, para que aprendamos a valorar esa piedra viva, acercándonos a Él, disfrutando su belleza y reconociendo su gran poder y majestad para con nosotros. Qué bueno es que aprendamos a ser oidores de la palabra de Dios, que reconozcamos la grandeza del Señor, su belleza, y que verdaderamente disfrutemos de lo que Dios nos ha hecho. No estamos prisioneros. El mundo en pecado está prisionero por más que esté en libertad. Nosotros somos libres del pecado y del encierro. Y cuando Dios usó en las Escrituras encierro, lo usó para nuestro crecimiento espiritual y para manifestar sus planes en el desierto del pueblo de Israel. La ley como ayo para conducirnos a Cristo. Esta cuarentena para que pensemos bien qué vamos a hacer con nuestra vida, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos ser hijos de Dios de mejor calidad espiritual, edificados y sobreedificando sobre los fundamentos puestos por los apóstoles y la gran dirección de obra y ángulo principal que es el Señor, el precioso Salvador. Que el Señor nos bendiga y que podamos tener plenamente conciencia de esta gran verdad. El Señor, por lo que Él es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la gran roca que se presentará ante los desechadores de la piedra viva, pero roca sobre la cual nosotros estamos fundamentados y tenemos nuestra salvación y nuestra vida eterna. Aprovechemos a disfrutar del Señor. Que Él nos bendiga.